El Ministerio de Curación, capítulo 2. Días de Ministerio Activo. Prédica 916. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Vamos a invocar en este momento el nombre de nuestro Padre Celestial para que Él pueda venir en auxilio nuestro y enseñarnos su palabra y su voluntad en este día. Te agradecemos por el día que nos regalas. Te agradecemos por tu palabra y también por lo que te propones hacer por medio de ella en nuestro corazón. Queremos ser susceptibles hoy, amado Dios, a escuchar tu voz y tener la disposición en el corazón de ser entonces depositarios, recipientes de tu palabra y poder en tus manos de amor ser instrumentos a un mundo que no te conoce y que perece en la ignorancia y en la falta de luz. Concédenos sabiduría, concédenos prontitud para la acción, concédenos tener el ardor en nuestro corazón que se nos demanda en esta hora. Te invitamos pues por medio de tu Santo Espíritu para que hagas claras todas las cosas y renueves también con tu poder nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos, oh Padre Celestial. Amén. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 17, Hebreos 2:17, invito al pueblo, despierta, pueblo mío, ¿no? Lo invito para que consigamos esta referencia bíblica de Hebreos 2:17. Antes de leerla, vamos a recordar brevemente que en el capítulo 1 el apóstol Pablo está presentando a Jesús en su naturaleza divina. Y hay sobradas razones dentro del capítulo para llegar a esa conclusión. Una vez concluye sus aseveraciones al respecto y su exposición teológica en este sentido, presentándolo como Dios, pasa al capítulo 2 a presentarlo como hombre. Alguna vez sostuve a través de esta red que simplemente estas cosas nos dejan a nosotros en la conclusión que tanto el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreos respaldan el Dios que se hizo hombre. Justamente en el versículo 17 de Hebreos 2 utiliza un término del cual yo quiero apropiarme en esta hora. Voy a leer la primera línea de este versículo que dice de la siguiente manera en la versión del 60, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, Pablo no utiliza la expresión semejante. En el versículo 6 de Filipenses 2 dice, no estimó, hablando de Jesús, ¿no? Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Allí utiliza la palabra o el término igual, es el término isos, de manera que lo presenta como igual a Dios. Pero cuando lo va a presentar el mismo apóstol, tomando el vestido de la humanidad, entonces ya no utiliza la expresión isos o igual de Filipenses 2:6, sino que ahora, como está en Hebreos 2:17, utiliza otra expresión, homo ioma, semejante. Jesús era igual a Dios, pero semejante a los hombres. El solo hecho de haber incorporado la naturaleza divina en la naturaleza humana lo hace apenas semejante a los hombres. Y yo no quiero entrar en detalles teológicos profundos al respecto, de los cuales se han valido muchos para discrepar con respecto a si era nuestro modelo y ejemplo en todo sentido. Yo sigo creyendo en las declaraciones de Elena White, cuando lo presenta como el modelo y el estereotipo para nuestra vida, el paradigma nuestro.
De manera que a pesar de la terminología y de la lingüística, nosotros sin necesidad de enredarnos en ella, vamos a tratar de captar en esta mañana con respecto al capítulo Días de Ministerio Activo, en qué sentido la divinidad y la humanidad tienen una respuesta. Antes de ir al libro, quiero mencionar esta declaración en favor de todos, la cual se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 40, página 304. Dice la declaración de Elena White de la siguiente manera: Cristo vino para dar al mundo un ejemplo. Repito, Cristo vino para dar al mundo un ejemplo. Hemos orado y estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Hemos pedido la manifestación de su voluntad. Hemos amanecido hoy con el deseo ardiente en el corazón de ser asimilados a la naturaleza divina. Y tal vez hemos suplicado a nuestro Padre Celestial que implante en nosotros y nos participe de todo lo suyo. Tal vez en este sentido y solamente en él, los días de ministerio activo de nuestro único y suficiente Salvador pasarán a ser inevitablemente la acción y el curso de nuestra vida. Porque donde se implanta lo divino en lo humano, donde se participa a lo humano con lo divino, allí hay vida y allí tiene que haber movimiento. El movimiento se sucede a la vida. Quien ha sido participado responde. Quien ha sido participado, implantado, contesta. Quien ha sido adaptado de esta manera no puede permanecer en el desdén ni en la indiferencia. Yo recuerdo el Salmos capítulo 121, apreciados míos. El Salmo capítulo 121, cuando dice: he aquí, no se dormirá, ni adormecerá el que te guarda. Sus ojos y su corazón solícito para brindar cuidados, atenciones, respuestas a los clamores de esta humanidad. Y en Mensaje Selecto, la declaración que estoy leyendo, dice de la siguiente manera, articulada a estas reflexiones: Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta, unida con la humanidad. Repito, Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la humanidad perfecta, unida con la divinidad, Presentó al mundo una nueva fase de la grandeza cuando exhibió, digan estos atributos del carácter que espontáneamente se manifestarán como resultado de este evento. Dice, presentó al mundo una nueva fase de la grandeza cuando exhibió su misericordia, compasión y amor. ¿Qué es Dios? Según la pluma paulina, en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 17, sino aquel que le da vida a los muertos. Y ese evento sobrenatural de incorporar lo divino a lo humano en la persona de Jesús, vino a mostrarle a este mundo quién era Dios. El Padre habló.
en los hechos y en el carácter exhibido por el Dios que se hizo hombre, por la divinidad unida a la humanidad. ¿Y de qué forma habló, mis hermanos? ¿De qué forma habló? ¿De qué forma hablará? ¿De qué forma respondió? ¿De qué forma contestará? Si el mundo lo que está guardando es la manifestación de los hijos de Dios, según Romanos 8. ¿Y de qué forma habla Dios todavía hoy? Ya no en la persona de Jesús, ahora en el Verbo que se hizo carne en cada uno de nosotros. Y habla en misericordia, en compasión, en amor, y como dice esta declaración de mensajes selectos, esto le permitirá a los hombres tener una nueva interpretación de Dios. De este hecho adolece la humanidad hoy en día, aun cuando el cielo sigue abierto, y tenemos una filosofía de salud distintiva que brotó como consecuencia de la revelación en Otsego, Michigan, en 1863. Pero los mustios e inertes edificios que a manera de salas de terapia no pueden ejecutar el trabajo que se realiza persona a persona, con aquellos seres que imbuidos de la naturaleza divina, me encanta como lo presenta el apóstol Pedro. Él dice, por las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Tiene Dios poder para hacerlo? Según Apocalipsis capítulo 21, testimonio que dio aquel que lo vio, que lo tocó, que lo palpó y que lo escuchó, y por eso no miente y tiene todos los derechos, sobradas razones para decir, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y luego escucha un clamor y él escribe de una manera objetiva y con la profundidad que despierta esto en todo ser que se hace eco de esta declaración y la recibe admirado, retado, desafiado y con un ideal muy pero muy elevado para su vida, cuando el Señor dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo anhelo eso. Despierta, pueblo mío, busca a Dios en esta hora anhelando eso. Y el blanco que Dios tiene para nosotros es la piedad. Grande es ese misterio, dice Pablo. Grande es ese misterio, escribiéndole a Timoteo. Y luego para tratar de definir ese misterio que se puede interpretar hasta dejar de ser un misterio y ser un hecho práctico, que aun cuando no se pueda expresar con razones teológicas ni teóricas, en lo pragmático se dará evidencia conclusiva de que hemos comprendido el misterio. Dios se hizo carne. Y eso es lo que Dios busca hoy, anhelosamente, en quien retratarse, en quien manifestarle al mundo, como dice Mensajes Selectos, hasta que lleguen a tener una nueva interpretación de Dios, que ya no conceptualicen de Él como aquel ser absorto en los negocios del universo y totalmente frío e indiferente a lo que pasa en esta tierra, o como simple y sencillamente dijo Marx, por allá a mediados del siglo XIX, cuando el movimiento adventista surgía, la religión de Dios es un opio para el pueblo. La manifestación de los hijos de Dios cambiará dramáticamente no solamente los conceptos que hay de Dios en este mundo, sino el destino de las almas y las vidas
que sean asimiladas a la naturaleza divina, no al mundo, no al egoísmo y no a la complacencia, esas vidas. Mis hermanos, se abrirán a los clamores de la humanidad. Serán la manifestación ambulante de quién es Dios. Tendrán respuestas concretas y auténticas a las necesidades y clamores de la humanidad. Nos sumergiremos, permítanme utilizar ese pronombre, el primero del plural, nos sumergiremos entonces en la desgracia humana para extender nuestras manos y contribuir a la salvación del mundo, hecho por el cual clama y gime la intercesión de nuestro Parácletos, allí frente a la Shequina, el trono, nuestro Señor Jesús, clamando, Padre, Padre, espera un poco, aguardando hasta que nosotros, entendiendo esto, comprendiendo este misterio, llevándolo a la realidad, haciéndolo praxis en nuestra vida, también tengamos como contraparte de lo que fue su incesante actividad en su vida 2000 años atrás, días de ministerio activo. Y habrá respuesta para los hombres, y habrá respuesta para la humanidad. Y cuando esto surja, cuando esto se suceda, nos dolerá nuestro frío, nuestra pasividad y nuestra indolencia que un día, en el vestido de la religión, tratamos de camuflar para esconder nuestras desgracias. Ahora seremos movidos a una acción. ¿Y saben una cosa? Y todo esto será convalidado, ratificado por el cielo en la vida de aquellos que vindican el carácter de Dios de esta manera y están declarándole al demonio que sus acusaciones son falsas y que lo único que ha hecho es proyectar las deficiencias de su carácter sobre Dios, pero que Él sigue siendo luz, verdad y amor. Esas personas, hermanos, se gastarán y se desgastarán para poder servir a esta humanidad. Serán uno con la humanidad. Dios espera eso de nosotros, que tengamos respuestas concretas. Los sanatorios solos no lo pueden hacer. Necesitan el concurso de personas en los cuales el cristianismo sea un elemento viviente, real, práctico y contundente. Esas personas van a ser, recupero la idea, convalidadas y van a recibir el respaldo y el aval del cielo. Será ratificado su servicio y sus andadas en este mundo con un hecho, con un evento que despierta la atención de la Iglesia y que ha sido motivo de estudio y hasta de olvido por momentos: la lluvia tardía, el clamor, el mensaje del cuarto ángel, la tierra iluminada con su gloria. Yo quisiera leer en favor de todos ustedes algunas de las líneas de este capítulo que hemos empezado a estudiar. Pero antes de ello, permítanme recordar delante de ustedes lo siguiente. Hace algunos meses atrás, un servidor se interesó en estudiar esto de la gloria de Dios. Yo quería entender un poco más el asunto de esa palabra gloria, ¿no? Algunas veces he hecho uso de la lingüística en griego y en hebreo para referirme a ella. Y en algunos momentos, también en esta red, estuve en una semana discutiendo algo acerca de la gloria. Recuerdo cómo estudié algo de este aspecto en Moisés, en Juan el Bautista, en fin, en esos hombres que son verdaderas celebridades bíblicas, ¿no, hermanos?
pero yo quería llevar eso al terreno de lo práctico de mi propia vida, hacerlo mío, engastarlo en mi corazón por la gracia de Dios. Y tenía una inquietud formidable mientras estudiaba el asunto. Bueno, ¿y qué es esto en términos prácticos? Porque Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y nosotros abrimos toda una ponencia frente a esto. Pero ¿y lo práctico qué? ¿El terreno de mi corazón? ¿Mi naturaleza de hombre? ¿Mis vivencias? ¿Mi experiencia? ¿Mi ser? ¿Mi participación? ¿Qué? Puede escribir una página semejante a la de Moisés cuando oró y se le reveló esa gloria de Dios y el camino, como dice el Salmo 103. Y en esa inquietud, tal vez en ese deseo que puso el Espíritu en esa hora, elevé mi corazón al Señor y musité y le dije, Señor, ¿qué significa para un servidor esto de la gloria? Yo quiero interpretarlo desde mi propio punto de vista, con lo que yo soy, con las capacidades que tú has puesto en mí. Ya no verlo desde el punto de vista de Job, de Moisés, de Juan. Ahora quiero yo entenderlo, a pesar de lo estrecho y limitado que soy mentalmente, dentro de la revelación que tú puedes hacer en favor de un servidor. Ustedes se van a asombrar de la impresión que recibí. Yo no puedo olvidar ese momento. Y entonces tengo que abrir el libro del profeta Isaías. La impresión que tuve, tal vez en el documento que estaba estudiando, en el material que abordaba, la impresión que tuve fue indeleble, se mantiene hasta hoy, no se ha disuelto, indisoluble, formidable. Contestó el cielo, contestó, yo pude concluir, Dios contesta a mis necesidades materiales, físicas, Dios contesta a mis necesidades en otros aspectos, pero Dios contesta a mis clamores y a mis preguntas más profundas del hombre, más elevadas del ser, lo que tienen que ver con el ser, con la personalidad, diría más bien, con el carácter, la esencia de quién soy yo. Y contestó de una manera que no puedo olvidar. De paso les digo, ese tipo de experiencias, cómo quisiera vivirlas más a menudo. Bueno, la impresión que recibí al leer un texto, repito, tal vez del documento que estudiaba, fue esta: ¿en qué consiste la gloria? Dice así Isaías. Es mesiánico esto, indudablemente, pero se extiende a nosotros. Capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, días de ministerio activo en el Señor, que debieran ser como contraparte admirable e innegable nuestros días de ministerio activo. Predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Viene el Papa a Colombia, hay profusión de información bien publicitada al respecto. Se hacen reminiscencias cuando vino a este lugar, a Bogotá, como cardenal, pero ahora viene como sumo pontífice. Es la terminología que se utiliza. Y así, la conjugan y la formulan los medios de comunicación y los noticiosos. Hay expectativa. Parece que va a haber apertura de las cárceles. Van a precluir las condenas y van a quedar en libertad física, comillas, muchos de aquellos que han estado tras las rejas por mucho tiempo. En aquel penal de la ciudad de Ibagué
ese clamor se siente, una oportunidad. Y yo me pregunto, un hombre, haciendo la diferencia, un hombre, tanta injerencia sobre este mundo, tan grande es su influencia, mis hermanos, que puede hacer que los procesos judiciales, los procesos jurídicos caigan, precluyan y aquellas condenas se minimicen hasta abrir las celdas a aquellos que por largo tiempo han estado ahí y clamorosamente esperan la llegada del Papa Francisco. El mundo aguarda la manifestación no de Francisco, yo no sé quién es, en su persona íntimo, en la intimidad no sé, pero quien debería tener una contestación para el mundo es el pueblo de Dios hoy. Días de ministerio activo como los del Señor. Ayer decíamos nuestro ejemplo. El Señor quiere que le demos buenas nuevas a los abatidos, que vendemos a los quebrantados de corazón, que publiquemos libertad a los cautivos y que abramos y le demos apertura a la cárcel. Versículo 2. Además, proclamar el año, gozosa expresión, que trasciende más allá de lo literario y le da un gozo perdurable a aquel que contempla la gloria de Dios, que es participado de su naturaleza y vive esa gloria de manera práctica. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso me respondió el Señor y le agradezco por ello. Estoy en deuda. ¿Quieres participar de la gloria de Moisés? ¿Quieres participar de la gloria de este o aquel, de Elías, de José, etcétera? Bueno, ahí tienes suficiente material. Recordé Isaías 58, el sábado, en el contexto amplio y generoso del ayuno, de esa justicia social, del ser humano que no solamente se dedica al dogma, porque cuando descuidamos nuestra espiritualidad, se favorece el decaimiento de la piedad práctica, hermanos. Y aun cuando guardamos el sábado, nuestro ministerio activo no es un eco de aquellos días de labor incesante de nuestro bendito Maestro, suficiente Salvador, único modelo, digno de imitarse. ¿Contestó Dios al mundo? ¿Le contestó Dios a la humanidad? ¿Respondió de manera concreta? ¿Lo auténtico hoy dónde está? Sí, nuestros sanatorios hacen un trabajo tremendo, nuestros centros de salud. Yo he vivido esa experiencia y le agradezco al Señor. Créanme que no soy digno, hermanos, no soy digno. Yo a veces me preguntaba en la Casa Campestre, Fundación Las Delicias, Armenia, Colombia, podría entrar aquí otro hermano, pero diariamente entra un hombre en una silla de ruedas. Tal vez la primera impresión de aquellos que llegan es, ¿podrá esta persona tener respuestas para mi necesidad? ¿Tendrá este centro algo que ver con lo que vengo a buscar? Si quien viene a hablarnos de salud comparece en una situación de discapacidad física. Tremendo, hermanos. Podría ser otro, pero por pura gracia recayó eso sobre un servidor. Me revitalizaron las experiencias de 4 años en la Casa Campestre.
y corazones dolidos y partidos entrar ahí llorando y luego incesantemente dando gracias a Dios. Ellos no entendían que algo maravilloso se había insinuado en sus vidas. Buscaban la recuperación de su ser físico maltratado por la violación de las leyes de la salud en su ignorancia. Pero ahora quienes estiman y pretenden ser coherentes y apreciar esa hermosa interrelación que hay entre mente, espíritu y cuerpo, como nos fue revelado en el 63, ahora le dicen a gritos al mundo desde su silencio y de su servicio desinteresado que hay que regresar a respetar los reglamentos, la normatividad, la ley, el devarim, según Éxodo 20, las palabras, pronunciamientos y revelaciones de Dios estipulados en cada rincón de nuestro ser y en cada ámbito de nuestra vida. Se encontraban y tropezaban con el tesoro escondido. Pero yo pienso que la obra podría extenderse más y más, hermanos. Si cada uno de los que se conectan a esta red, no sé cuántos son, no sé cuántos habrá hoy, pero si cada uno, siendo participados, siendo implantados de lo divino, tomara su vida como una vida con días de ministerio activo. El tiempo avanza, apreciados, y simplemente tras las líneas del capítulo yo les hago una pregunta entonces ahora. ¿Podría quien tiene estos días de ministerio activo como los de su maestro quitar la fiebre a una mujer que en una humilde vivienda sentía que se le iba la corriente vital? Fue y puso sus manos sobre ella, la tomó y desapareció la fiebre. Tan lindo como lo dice, ¿no? La página introductoria de este capítulo, la 19, hizo ese milagro en sábado, fue uno de los 7 milagros que hizo en sábado. Nosotros conocemos el trasfondo de todo esto, cuál era el interés. Y aquí en el párrafo tercero dice, hora tras hora venían y se iban. Escuchen, hora tras hora venían y se iban. Pues nadie sabía si al día siguiente hallarían aún entre ellos al médico divino. Voy a hacer un paréntesis para animarlos a que continúen asistiendo a este proyecto y a esta propuesta que hace la red Despierta Pueblo Mío y su dirección, porque somos típicos para cansarnos, fatigarnos, dejar de perseverar y a mitad de camino soltar todos. Vamos a ver si lo atípico está en los que están conectados hoy y comenzaron. Creo que fueron alrededor de 30, 35, no sé cuántos habrá, pero solamente para ellos y para que animen a otros y para los destinatarios de todo esto. Ahora está en YouTube. Maravillosa gracia. Quiero decirles que hay una declaración en los testimonios sobre este libro que me llegó anoche y nada es por accidente. En algún momento se las voy a leer, ahora no lo haré. En la parte final de ese párrafo dice que en este libro, el Ministerio de Curación, está la sabiduría del médico divino. Y yo aprecié tanto anoche cuando me dijeron eso. Entonces tomé el libro y vi la portada y leí ahí como nunca lo había hecho. Ahora sí enchufado con el cielo. ¿Saben cuál es el título? Ministerio de Curación. ¿Cómo podríamos subestimar ese ministerio? ¿Cómo podríamos, hermanos queridos, quitarle validez y desestimar aquella herramienta tan preciosa que Dios nos dio, no solamente como cuña de entrada para la salvación de los hombres, que es el hecho supremo de todo esto tal vez,
sino en esos gestos de misericordia y amor de Dios que le permitirán a la gente reinterpretar sus conceptos de Dios y tener nuevas vivencias, aminorar el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Te reto con esto. Aquí está la sabiduría del médico divino. ¿Cómo celebro que se haya escogido este ejemplar? Entre tantos, imagínense. ¿Y cómo celebro que al final tengamos el mismo número de participantes, quizá incrementado, no sé en qué porcentaje, porque comenzaron a vislumbrar desde el principio que cada una de las líneas de este libro estila la sabiduría de un ser divino que ha querido hablarnos y utilizarnos para minorar el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Esta declaración dice: hermanos, nunca hasta entonces había presenciado Capernaum día semejante. Por todo el ambiente repercutían voces de triunfo y de liberación. No cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Qué hermoso, ¿no? Interesante. Pero más adelante, porque el tiempo se me va agotando, yo supongo que ya todos leyeron esto y han entrado a reflexionar y a meditar. Entonces soy selectivo en las líneas y en los pensamientos que ella pues hace discurrir aquí. Entonces me traslado a la página 29 porque tengo una pregunta en el aire. ¿Será que una persona participada con la naturaleza divina puede poner sus manos sobre aquel que tiene fiebre y huir? ¿Será que puede repetir y multiplicar las experiencias de lo que ocurrió en Capernaum? Isaías 61 dice que sí. El capítulo anterior dice que Él es nuestro ejemplo. De manera que si no se puede hacer a gran escala, si lo consideramos a escala, si no se puede hacer a gran escala, las mismas obras tienen que realizar los que son participados. Tal vez ellos, nosotros, incluyámonos, no podríamos alimentar a una multitud como lo hizo Jesús con tan solo 5 panes y 2 pececillos. Pero por favor no olvidemos una mujer viuda que de manera silenciosa y solitaria, casi que en el anonimato, llegó al templo y puso allí su sencilla y nimia ofrenda. Tan solo 2 blancas, dice la Biblia. Tan solo 2 blancas. Y se quiso retirar sin ser observada, porque las cuantiosas sumas que presentaban aquellos que querían ostentar y ser vistos, comillas, eclipsaba la escasa ofrenda que ella puso. Pero la Biblia dice que lo dio todo, con la intención por el Señor que brota de un corazón agradecido, participado. Y ese hecho no se quedó sin recibir una palabra de encomio, sin ser notado, y trascendió hasta nuestros días. Y Elena White habla acerca de la ofrenda y el donativo de la viuda, diciendo que con la bendición de Dios ha vestido al desnudo, ha dado pan al hambriento, ha puesto bajo techo a los marginados y ha respondido al clamor del corazón incesante lleno de dolor que necesita quien pueda vendar sus heridas y aplicar el bálsamo y el aceite, aquellas cosas de su existencia que necesitan la intervención
del ministerio activo de los hombres y mujeres que son participados, que son poseídos y llenos de un solo interés y una necesidad. No podremos multiplicar 5 panes y 2 peces, pero con la bendición de Dios, lo poco que hagamos se multiplicará, porque esa es su naturaleza exuberante. Veo 2 hojas del mismo árbol y que dizque no son iguales. Cuando yo sé que morfológica y fisiológicamente ellas tienen que ser iguales y dar la misma respuesta. Pero el cielo dice que no. Y veo 2 criaturas de esta humanidad y no son enteramente iguales. Y de un mismo tronco, hermanos, un tronco en común, sacó las especies vivientes. Por eso no me asombra a mí, y le veo visos de evolución, el solo hecho de que en los estadios embrionarios, tanto de animales vertebrados como del hombre, haya tanto en similitud y parecido. ¿Por qué habría de generar confusión eso, cuando sé que es el mismo Dios que muestra su exuberancia, su grandeza y su poder? Mis hermanos, pongamos las 2 blancas. Jesús no tenía dinero que dar, dice el deseo de toda la gente, 66, pero a menudo se privaba del pan y del alimento para darlo a los más necesitados. Un solo pan puede ser en la persona destinataria de este gesto de misericordia, puede llegar a convertirla en un eslabón de una larguísima cadena que bajo la bendición de Dios hablará a gritos de cómo es que Dios maneja los números y cómo maneja Él esto de la multiplicación. Tantas lecciones de los 5 panecillos que alimentaron a la muchedumbre, que no debemos pasar por alto, eso sí. Quiero ir concluyendo con esto. Ya el tiempo ha terminado prácticamente. ¿Cuántas lecciones? De la página 30, leo rápidamente. Jesús quería dar una lección de sobriedad a la multitud, y habló a la multitud y a los discípulos. No perdamos de vista esto, hermanos. La prodigalidad indebida es pecado, lo que se desperdicia, lo que hay en abundancia, hermanos, los recursos que llegan y todo lo que tenemos hay que administrarlo sabiamente. A mí no me gusta desperdiciar, hermanos. Me gusta la sobriedad, me gusta la moderación, la avidez en la mesa. Denota una deficiencia de carácter que generalmente se extrapola a todas las experiencias de la vida de una persona. Y Jesús sacó un sencillo alimento con mucha mesura, con mucha sobriedad, es la palabra que utiliza ella, para enseñarle lecciones a ellos y a nosotros. El ministro de Dios debe practicar la economía, debe practicar la sobriedad, quien ha sido participado, e imitar a su divino maestro, que cuando sobró todo eso dijo: recójanlo, que no se pierda nada. Otra cosa, dice aquí, respetar las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Tenía que estar el milagro en armonía con eso. Así tiene que ser nuestro ministerio, bajo la sobriedad, implementando delante de las personas aquello que respeta las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, no podríamos concebir a un terapista o a un médico. Ojo con esto es espinoso y lo voy a tomar con pinzas. Por favor, no lo vayan a descontextualizar. No podríamos entonces concebir la idea de uno de los tales formulando o implementando en favor de los enfermos y necesitados aquellas cosas que desmienten y violan la ley de Dios y la ley que Él puso en nuestro cuerpo. Porque eso es antagónico a lo que Dios ha revelado y a lo que Jesús hizo. Y ustedes pueden seguir leyendo, mis hermanos queridos, ¿sí? Por ejemplo, hay otro aspecto aquí muy importante en el tercer párrafo. Jesús no procuraba traer al pueblo
satisfaciendo sus apetitos. Miren todas las lecciones, ¿no? Tenemos que aprender de eso. Y otra cosa, una comida sencilla, miren esto tan hermoso, era una manifestación, una prenda, es la palabra que utiliza, segura de su poder y de su solicitud y afán de atender las necesidades comunes de la vida. Él no es indiferente. Y en todo lo que se desprende algo más. Aun cuando muchos tienen que vivir vidas difíciles, signadas por la pobreza, ¿verdad? Que no pueden acceder a comodidades, al lujo, vidas muy precarias. Todo esto estaba queriendo mostrarles a ellos que Dios puede ofrecer lo que es mejor que todo. Así seamos pobres, el permanente consuelo de su presencia. Tantas lecciones. Quien ha sido participado tiene como su maestro días de ministerio activo, pero nunca pasa por alto estas lecciones sencillas. Tal vez no puede alimentar a una multitud, pero sus hechos de abnegación, de economía y de sobriedad traerán la bendición de Dios. Y como las dos blancas de la viuda, eso alcanzará a tantos. Miren el radio de acción de nuestra vida que usted y yo no entendemos. Una palabra en la virtud del carácter del Señor, ¿a cuántos puede traer a los pies del Maestro? Pero un gesto de odio, de resentimiento, de impaciencia, de rencor, de maledicencia, ¿cuánto efecto puede y cuántos frutos para las filas del archienemigo? Esto es un conflicto cósmico. Y la reforma pro salud, la filosofía que se desprende de la revelación del 63, que ha hecho una estructura distintiva dentro de los adventistas del séptimo día en materia de salud, no se puede divorciar del contexto grande del conflicto cósmico. Y esto que el Señor hizo y nos ha revelado aquí, no olviden, es la sabiduría del médico divino. Muchos tal vez no sanen de sus enfermedades físicas, pero si sanan el alma, por ahí puede empezar todo. Y ese podría ser el último hecho que Dios hace en su favor. ¿Quién dice, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién? Termina el capítulo de una manera muy hermosa. El que siembra con mezquindad segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Dice el Señor, acerca de los tales, ha esparcido, ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Que el Señor nos ayude en la mañana de hoy, en este día, a hacernos eco de este clamor. No solo de Dios, sino de la humanidad. Porque 8, 18 y 19 de Romanos dice, esta humanidad que tiene dolores de parto está guardando la manifestación de los hijos de Dios, lo divino, implantado en lo humano, para que hagamos las obras y muchos más de la que hizo nuestro Maestro. Dios nos guarde en esta mañana y en este día. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu paciencia. Tú sabes que somos polvo, pero por favor despiértanos de nuestro sueño y muévenos a la acción. El mundo está en su ocaso, termina. Este es un tiempo crucial. Ayúdanos a no despreciar una salvación tan grande. Danos el gozo de ser instrumentos en tus manos para salvación a este mundo. Ayúdanos, Señor, perdona nuestras faltas y gracias por tu palabra y por esta red y por los hermanitos. En el nombre del Señor Jesús te pido una bendición para todos. Amén.